avvicinandosi alla tua porta, come un tempo i gradini salirà, sicuro di essere atteso. Aquí estoy otra vez. Qué alegría poder saludarlos y compartirles nuevamente la palabra de Dios. Gracias por estar aquí. Esta vez con el tema del segundo domingo de Adviento. La reflexión que quiero hoy traerles con respecto a las dos lecturas que se llevaron a cabo el domingo de Adviento pasado, el segundo domingo de Adviento, quisiera resaltar el modo como Jesús habla para presentar a Juan el Bautista, quien viene a anunciar la venida del Salvador, la verdad revelada, el Verbo hecho carne, es decir, Jesucristo, quien instruye y promete un amor eterno. Esta verdad debe anunciarse a toda la humanidad mediante la predicación y la enseñanza. Para ello debemos instruirnos, alimentarnos de su palabra, que dé fruto en nosotros para que podamos después nosotros ayudar a aquel que crece en la fe. Así que por esto he considerado oportuno darles a conocer a grandes rasgos el libro que ustedes ya varias veces me han escuchado nombrar, la Biblia, donde se encuentra la palabra de Dios. Como siempre, antes de seguir adelante, detengámonos unos minutos para ponernos a través de la oración en las manos de Dios por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, tú que me lo aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal, tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen, y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo, yo quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y confirmar que nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea la ilusión material. Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua. Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos. Jesús presenta a Juan el Bautista. Juan el Bautista es aquel bebecito que veíamos en el video anterior que esperaba en el vientre Santa Isabel, la prima de María, la mamá de Jesús. Como ya les había dicho, María e Isabel son primas. Así que el bebé que ella esperaba y que recibe en su vientre el Espíritu Santo era nada más y nada menos que Juan el Bautista. Luego que se fueron estos, empezó Jesús a hablar de Juan y dijo al pueblo: ¿qué es lo que salisteis a ver en el desierto? ¿Alguna caña que a todo viento se mueve? Decidme si no, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre vestido con lujo y afeminado?
Ya sabéis que los que visten así en palacios de reyes están. En fin, ¿qué saliste a ver? ¿Algún profeta? Eso sí, yo os lo aseguro, que aún mucho más que profeta, pues él es de quien está escrito. Mira que yo envío mi ángel ante tu presencia, el cual irá delante de ti disponiéndote el camino. Fíjense cómo Jesús nos describe claramente quién es Juan. Juan el Bautista, aquel que había sido puesto en prisión precisamente por cumplir el mandato de Dios. Él, a quien Jesús lo llama más que un profeta, lo llama mi ángel, quien dispondrá el camino, es decir, pone en aviso, advierte a una sociedad la cual se había olvidado de Dios, se había olvidado de aquel que una vez la había rescatado de las manos del tirano. Notar cómo Jesús nos hace ver que Él, antes de venir, cuando sabe que necesariamente va a haber un cambio radical en la vida de las personas, se den cuenta, cambien su rumbo, si es un rumbo equivocado, para que enderecen sus vidas, su camino hacia Él y pueda tener provecho esa venida, ese llegar de Cristo a la vida de la persona. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Este pasaje que lo encontramos en Timoteo, en primera de Timoteo, realmente no fue la lectura del domingo segundo de Adviento, pero como toda la palabra de Dios es una sola, pues se relaciona. Digo pues que Cristo fue ministro o predicador del Evangelio para con los circuncidados a fin de que fuese reconocida la veracidad de Dios en el cumplimiento de las promesas que Él había hecho a los padres o patriarcas. Mas los gentiles deben alabar a Dios por su misericordia, según está escrito. Por eso publicaré, oh Señor, entre las naciones tus alabanzas y cantaré salmos a la gloria de tu nombre. Y en otro lugar, alegraros, naciones, en compañía de los judíos que son su pueblo. Y en otra parte, alabad todas las gentes al Señor y ensalzadle los pueblos todos. Asimismo dice Isaías, de la estirpe de Jesé nacerá aquel que ha de gobernar las naciones y las naciones esperarán en él. ¿Por qué hablamos de Jericó? Pues porque allí hay una historia súper importante que también ya desde ese entonces podíamos notar que Dios no venía solo para un grupo determinado de personas, sino para cualquier persona que se convirtiera y creyera en Él. Efectivamente, esta es una bellísima historia que más adelante traeré a ustedes como momento de mayor profundización. Pero en vista que se ha presentado la oportunidad, aquí lo dejo, digamos, como un punto de inicio. Efectivamente, Salmón, que era de la tribu de Judá, era quien vivía en la época cuando se destruyó, se cayeron las murallas, la muralla de Jericó, por el poder divino de Dios. Ra, ella fue quien los ayudó, y una de las señales, una de las, marcas que dejaban para que los israelitas supieran que ese era el único lugar que no debería ser destruido, era el lugar donde ella vivía.
Y ella viene siendo después, junto con Salmón, que son los que se casan, tienen a un hijo llamado Boz. Este Boz también es un gran protagonista en otra historia, también la cuenta Ruth, la misma Ruth que ven aquí. Ella era moabita y ella también cuenta en la historia qué ocurrió cuando se enamoraron ella con Boz. De ellos viene Obed, que viene siendo el padre de Jesse. Jesse es el padre del rey David. ¿Se acuerdan de la historia del rey David con su hijo Salomón, que fue el que construyó el primer templo? Pues bien, su padre, es decir, el abuelo de Salomón, se llamaba Jesse. La tradición y la Sagrada Escritura, ambas están íntimamente unidas y compenetradas, ya que surgen de la misma fuente, es decir, por inspiración del Espíritu Santo, y conducen a un mismo fin, es decir, al conocimiento de la verdad. Nosotros necesitamos para el espíritu mantener nuestro alimento espiritual del cuerpo y de la sangre de Cristo, además del alimento espiritual que se recibe con la palabra de Dios. Vamos a comenzar ahora el juego interactivo, resolviendo las preguntas. Son 11 preguntas. Para cada una de ellas tenemos 10 segundos para responder y después confirmar la respuesta. Primera pregunta: ¿cuál es la definición etimológica para la palabra Biblia? Opción 1, del latín papiro. Opción 2, del judío pergamino. Opción 3, del griego los libros. Respuesta: del griego los libros. Segunda pregunta: ¿cuál es el significado de Biblia para los católicos? Palabras dictadas por el Espíritu Santo, conjunto de libros sagrados, palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. La respuesta es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. A la pregunta número 3. ¿Quién es el autor de la Biblia, también conocida como Sagradas Escrituras? ¿Dios? ¿Los apóstoles? ¿Moisés? Respuesta: Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Pregunta número 4. ¿Cuáles son los nombres de las dos partes en que está dividida la Biblia? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, historia y fe, alianza abrámica y alianza judía. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son los nombres de las dos partes en que está dividida la Biblia. Pregunta número 5. ¿Qué narra el Antiguo Testamento? Leyendas, la alianza entre Dios y el pueblo judío, la alianza entre Dios y los hombres,
Respuesta número 5. El Antiguo Testamento narra la alianza entre Dios y el pueblo judío. Pregunta número 6. ¿Qué narra el Nuevo Testamento? ¿Un romance? ¿La alianza entre Dios y los hombres? ¿La alianza entre Dios y el pueblo judío? A la pregunta número 6, el Nuevo Testamento narra la alianza entre Dios y los hombres. Pregunta número 7. ¿Cuántos libros contiene el Antiguo Testamento? 23, 43, 46. Respuesta: 46 son los libros del Antiguo Testamento. Pregunta número 8. ¿Cuántos libros contiene el Nuevo Testamento? 21, 30, 27. Y la respuesta es 27. Pregunta número 9. ¿En qué idioma fue transcrito originalmente el Nuevo Testamento? ¿En arameo, en hebreo, en griego? Respuesta correcta. Los libros del Nuevo Testamento fueron transcritos originalmente en griego. Pregunta número 10. ¿En qué idioma fue transcrito principalmente el Antiguo Testamento? ¿Hebreo, griego, latín? Y la respuesta correcta: los libros del Antiguo Testamento fueron transcritos principalmente en hebreo. Última pregunta número 11, que dice: ¿cuáles son los modos de transmitir la palabra de Dios? ¿Oral y escrito? ¿Simbólico y oral? ¿Por la palabra y la acción? La respuesta correcta es de modo oral y escrito. En la siguiente actividad encontrarán los nombres del grupo de libros que mantienen un determinado género literario. Es el modo como son clasificados dentro de la Biblia. Sabemos que Dios es el autor del libro y por lo tanto Él nos habla en un continuo presente. De manera que las historias, los relatos y las diferentes situaciones que encontraremos escritas ahí no necesariamente están organizadas en orden cronológico. Claro está que encontramos la división en las dos partes: Antiguo Testamento, es decir, los acontecimientos que sucedieron antes de la venida de Cristo, y tenemos los del Nuevo Testamento, que relatan los acontecimientos que sucedieron durante y después de Cristo. La idea aquí en esta actividad es organizar las etiquetas
que tienen unos nombres. Estos nombres vienen llamados cánones, que son, digamos, los géneros literarios, el género o el modo como vienen organizados según su forma de relatar los hechos. La idea es que ustedes lean las etiquetas y miren en la imagen dónde acomodarlas. Tenemos 5 cánones dentro de la parte del Antiguo Testamento y 5 cánones en la parte del Nuevo Testamento. El Pentateuco es el primer grupo de 5 libros que se encuentran en el Antiguo Testamento. En ellos encontramos la narración sobre la creación, la liberación del pueblo de Israel de Egipto y sobre todo cuando Dios le entrega la ley, los mandamientos de la ley a Moisés, y que sabemos es la base de la fe tanto judía como cristiana. Encontramos los libros sapiensales. Los libros sapiensales son 7, también ubicados en el Antiguo Testamento. Abordan episodios de vida que ayudan a enfrentar el sufrimiento. Los libros históricos, la palabra misma lo indica, nos relatan historias de hechos y episodios en las diferentes épocas que han habido en la tierra de las personas que han pasado, como dejando una enseñanza de la cual podamos rescatar para nuestra manera de vivir, siempre basados en la vida con Dios. Tenemos libros de profetas mayores y profetas menores. No significa que los profetas mayores sean más importantes, sino que sus libros son considerados por su extensión de esta manera. Recuerdan, entre los profetas que hemos conocido, hemos hablado de Isaías, por ejemplo, al igual que Daniel. Ellos son considerados profetas mayores. Y como profetas menores hemos hablado de Abdía, la última vez hablamos de Miquea, y como podemos ver, todos, absolutamente todos, tienen algo que dejar a la humanidad como advertencia directa de lo que reciben de Dios. Los evangelios, el mismo Jesucristo lo dejó dicho, que significa dar la buena nueva. Abrió el libro del profeta Isaías cuando se encontraba en la sinagoga y leyó el siguiente pasaje: El Espíritu del Señor reposó sobre mí, por lo cual me ha consagrado con su unción divina y me ha enviado a evangelizar o dar buenas nuevas a los pobres, a curar a los que tienen el corazón contrito. Aquí vemos una vez más cómo sean las lecturas del Antiguo Testamento como las lecturas del Nuevo Testamento, todas nos hablan precisamente de la salvación que Dios trae para la humanidad. Las cartas pueden ser de Pablo, que también hemos hablado de él, cuyo propósito es confirmar la doctrina que ha recibido y prevenir a las personas de los falsos profetas. Al igual que hay cartas también escritas por Pedro, también hemos ya visto quién es Pedro. De todos ellos, como siempre, iremos profundizando con el tiempo para conocerlos mejor. Y el libro profético del Nuevo Testamento es el que ya habrán ustedes escuchado el nombre se llama el Apocalipsis. Significa, como literalmente la palabra lo indica, revelación. Y es considerado
el único libro en el Nuevo Testamento de carácter exclusivamente profético. También encontramos libros que sirven para la oración, sobre todo en este caso los salmos. Jesús, por ejemplo, oraba con los salmos. María y San José le enseñaron al niño Jesús a decir sus primeras oraciones con esta fórmula, es decir, esta manera de orar. En la cruz, en sus últimas palabras, Jesús citó algunos salmos. La belleza que tiene la oración de los salmos es que mientras oramos, leemos, hablamos, sobre todo lo que hacemos es que escuchamos a Dios, porque sabemos que la palabra de Dios está escrita por Él, está dictada por Él. Entonces, pues decir que oramos algo que ya Él mismo nos dicta sería algo muy curioso, pero en realidad la idea no es otra que aprender a hablar con el corazón de Dios. Y así, cuando leemos y repetimos sus propias palabras, nos queda y nos va quedando cada vez más fácil aprender a conocerlo. Es necesario que tengamos dentro de la casa una Biblia. Esa Biblia debe ser completa, como ya vimos, con los 73 libros que están reconocidos por la Iglesia Católica, porque ya por anteriores situaciones históricas del pasado han habido personas que han cancelado y borrado libros importantes de la historia de la humanidad porque han hecho lo que precisamente Dios ha advertido, diciendo que nada, ni una coma, se puede tocar de su palabra, y aquel que lo haga vendrá borrado del libro de la vida. Esa es la sentencia. Así que les recomiendo, busquen personas que les puedan aconsejar la Biblia que realmente corresponde con la Biblia católica, pero una manera de ayudarles que les puedo sugerir es que en las liturgias de los domingos vayan siguiendo estas lecturas de manera que van conociendo ya la palabra de Dios, sobre todo en el momento en que adquieren el compromiso y sobre todo reciben el llamado de Dios a través del Espíritu Santo, pueden discernir claramente y entender cuando una palabra ha sido alterada, cuando unas frases de la palabra de Dios son alteradas. Y esta es una de las maneras, asistiendo a una misa, siempre por un sacerdote real católico, es el modo como se puede llegar a entender, ir reconociendo cuando una Biblia o un libro, una lectura bíblica corresponde a la palabra de Dios. Bueno, y así hemos llegado a la conclusión de la actividad del día de hoy, de nuestro encuentro. Primero, saber que Dios quiere la salvación de todos los hombres, que quien cumple los mandamientos de la ley de Dios es el que realmente Dios quiere y ama, porque está siguiendo su camino, el camino que Dios quiere para los hombres. Hay personas que reciben la palabra de Dios, pero nunca la ayudan a comunicar a otras personas que de pronto no conocen o están en un proceso de conocimiento menor. De manera que Dios aquí nos dice en la palabra de Dios, en la palabra suya, Dios en la palabra nos deja escrito: vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se hace insípida, ¿con qué se le volverá el sabor? Para nada sirve ya, sino para ser arrojada y pisada de las gentes. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede encubrir una ciudad edificada sobre un monte, ni se enciende la luz para ponerla debajo del celemín, sino sobre un candelero, a fin de que alumbre a todos los de la casa. Brille así la luz ante los hombres, de manera que vean
vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús iba dando la nueva buena. ¿Qué significa? Era su venida como Rey y Salvador de la humanidad. Al fin, los judíos que creyeron en su palabra, que lo pudieron reconocer, que quisieron seguirlo, fueron quienes escucharon y siguieron a Jesús y aprendieron de él para después hacerlo ellos también al resto de la humanidad. También hemos visto que la palabra de Dios trasciende de generación en generación, que se transmite tanto de una manera oral como escrita. Efectivamente, tenemos a Joel que dice en un versículo del capítulo 1, palabra de Dios revelada a Joel, hijo de Fatuel. Escuchad, oh ancianos, y atended también vosotros, moradores todos de la tierra. ¿Ha sucedido una cosa como esta en vuestros días o en tiempos de vuestros padres? De ella hablaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a los hijos suyos y los hijos de estos a los que vayan viniendo. Es palabra de Dios. Muchas gracias a todos por venir al encuentro. Recuerden que esto es Estudiando las Sagradas Escrituras. Los invito a que compartan con sus familiares y amigos. Quiero enviar mis agradecimientos a Angelo Branduardi por su canción Natale, a las comunidades y autores que comparten sus imágenes que tanto me sirven de apoyo visual. A todos una vez más, que Dios los bendiga y espero encontrarme próximamente. Los dejo también con la última, además de la canción, de las reflexiones que Dios nos deja con Pablo a los Efesios. Misterio que en otras edades no fue conocido de los hijos de los hombres, en la manera que ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Esto es, que los gentiles son llamados a la misma herencia que los judíos, miembros de un mismo cuerpo o iglesia y partícipes de la promesa divina en Jesucristo mediante el Evangelio. Verrà il giorno in cui lui ritornerà, fermandosi alla tua porta. Come un tempo i gradini salirà, sicuro di essere atteso. Tu cosa dirai quando lui entrerà, cercando fra gli altri il tuo volto? Paura avrai quando ti guarderà, che possa trovarti cambiata. Sorridi ora, aprimi ora la porta. Ancora sarà Natale, vedi che sono tornato. Polvere e vento con sé lui porterà, profumo di terre lontane. Lui che ha visto i paesi e le città,
che tu hai soltanto sognato. Chissà oltre il mare quante cose ha lasciato, e tu che hai soltanto aspettato. Dall'ombra uscirai spiando il suo volto, stupita